Bueno, empecemos con el mensaje de esta tarde. Les voy a pedir un poquito de gimnasia espiritual, gimnasia, un poquito de imaginación, por favor. Imaginémonos que estamos de pie mirando el paisaje más bello de la tierra, campos que rebosan con una rica tierra, pequeñas montañas por aquí y por allá, todas verdes y floridos pastos que parecen levantar las colinas cercanas, y hacia abajo, hacia el valle, se ven hermosas y amplias praderas donde vacas, caballos y ovejas rebosan de contento en medio de un marco increíble de paz. Hermosos bosquecillos de dinámicos árboles frondosos y espesos llenos de frutas se ven más allá. Ahí se esparcen con sus verdes hojas perennes y muchos de ellos vemos que son árboles que llevan deliciosos y frutos hermosos que están rebosando de agua, puros. A lo lejos vislumbramos cabañas pintorescas que se destacan en medio de un hermoso paisaje. Pueblos distantes que están llenos de niños que alegres juegan por las calles. Ancianos que están sentados bajo árboles frutales, que comparten bellas historias, se ríen y cantan himnos y cánticos con sus familias. Más allá, enormes plantíos de cebada, trigo y campos de algodón parecen alegrar el ambiente como si fueran bellos mantos de mosaicos a lo lejos. Y las laderas colgantes están llenas de vides, de higos, de naranjas y limones, mandarinas, cerezas y otras frutas deliciosas, tan abrumadas que a veces maduran antes que puedan recogerse. No muy lejos, en una loma se levanta al frente, se ve una escena de mayor belleza aún, jardines que reflejan luz, huertos y bosquecillos de árboles en medio del suave sonido de arroyos plateados, limpios, que rodean un pueblo en una colina. A medida que vamos familiarizándonos de este hermoso escenario que tenemos en nuestra frente, oímos voces de ruiseñores, de jilgueros y tordos en medio de fragantes olores aromáticos y flores vívidas con hermosos colores que cautivan profundamente nuestros sentidos. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué estoy hablando? Sencillamente es un día perfecto del paraíso de Dios. De hecho, es el paraíso de Dios en la tierra. Este es un lugar de reposo, un lugar seguro, un lugar donde podemos comunicarnos con Dios en cada momento, al instante. Antes que pidamos, Dios ya nos estará respondiendo, sin ninguna obstrucción ni amenaza de por medio. ¿Acaso será posible que exista semejante escenario paradisíaco? Si algunos de nosotros estuviera allí hoy, y algún día ciertamente podremos estarlo, probablemente pensarían que están muertos y que se fueron al cielo, porque están viendo algo que nunca se habían imaginado. Pero de hecho, esto es muchísimo mejor de lo que podríamos pensar. La respuesta es sí. Gracias. Gracias.
La respuesta es sí. Los seres humanos a su debido tiempo disfrutarán de este paraíso, un nuevo jardín del Edén que cubrirá toda la faz del planeta. Pero, ¿de qué manera podrá ser realidad esta maravilla? En verdad, Dios ha prometido y ha garantizado que un día esta tierra se volverá un paraíso, un jardín mundial del Edén. Nuestra imaginación limitada no puede colmar esa imaginación exactamente, ni la belleza estupenda que se acerca. ¿Está usted preparado para ese día? Dios sí lo está, y su pueblo llamado también se está preparando para tal evento desde ahora. Ahora viene la pregunta que es el título de este sermón. ¿Se siente usted parte de la primera cosecha? ¿Se siente usted parte de la primera cosecha? Mientras tanto, la fiesta que celebramos hoy es reconocida en las Escrituras con diferentes nombres. Por ejemplo, se la conoce como la fiesta de la siega, de los primeros frutos de las labores del campo. Eso está en Éxodo 23, 16. También se la conoce como el día de las primicias de los primeros frutos, que se encuentra en Números 28, 26. Y también como la cosecha del grano de primavera. Todo esto tiene que ver con este maravilloso día. Asimismo es conocida como la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, que está, por ejemplo, en Éxodo 34, 22. Después de haber contado 7 semanas más de un día para determinar la fecha exacta de su celebración, porque Pentecostés no es un día fijo en el plan de Dios, hay que contarlo. Hay algunas personas, algunos judíos, sobre todo en Inglaterra, que piensan que siempre esta fiesta de Pentecostés cae un 6 de Sivan. No importa si el 6 de Sivan caiga lunes, o caiga viernes, o caiga sábado, o caiga martes. Dios ha querido que esta fiesta sea con un tiempo móvil, no tiene fijo, no es fijo, si ustedes se dieron cuenta. De manera similar, en el Nuevo Testamento, se la conoce como la palabra griega Pentecostos, que simplemente significa 50º día o 50 días. Las Sagradas Escrituras nos muestran que esta fiesta tiene 2 partes. La primera tiene que ver con la nación de Israel y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y la segunda nos muestra que un día como hoy Dios entregó un regalo sin precedentes que no tiene paralelo en el mundo en que vivimos. Porque después de haber limpiado nuestra casa espiritual a través de los días de panes sin levadura, Él quiere compartir su misma naturaleza y esencia espiritual con cada uno de nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Por esa razón, este día no solo nos recuerda la entrega de sus leyes, sino que además nos enseña que somos moradas y templos del Espíritu Santo a través del nuevo pacto, donde sus santas leyes están grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya con nosotros ocurre eso. Y en el futuro eso también va a ocurrir con todas las personas que resuciten, esos millones de seres que resuciten cuando termine el milenio. Y gracias al amor que recibimos del Padre, somos considerados sus amigos. Ya no somos siervos de Dios. Jesucristo dijo, si me obedecéis, sois mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, mientras que ustedes saben lo que yo hago y saben a dónde voy. Porque Él sabe que estamos dispuestos a hacer su voluntad. En ese contexto, veamos 7 puntos que nos ayudarán a repasar
las razones de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés en un día como hoy. Primera razón. En este día, la iglesia conmemora su aniversario espiritual. Y fíjense, estoy diciendo la iglesia, no estoy diciendo Israel, porque ya los santos profetas también fueron inspirados por el Espíritu de Dios. En cambio, la iglesia no, por eso estoy hablando de la iglesia ahora. Jesucristo empezó a edificar su iglesia en un día como hoy, como dije hace un momento en la carta de nuestro presidente, hace 1984 años. Es decir, desde el año 31 hasta el año 2015 en que nos encontramos. Con muchos milagros, mostrándonos que todo lo que Él hace siempre empieza con algo muy pequeño. ¿Qué dijo Jesucristo? Que el reino de Dios empieza con una pequeña semilla, pequeñita, como nos relatan los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero que después se volverá un árbol inmenso, porque todo el conocimiento de Dios cubrirá la tierra, como dice el profeta Isaías. Luego de estos acontecimientos, el apóstol Pedro predicó a la multitud que se había congregado entonces, añadiéndose luego 3,000 personas a su iglesia en un solo día. Todos ellos se bautizaron y recibieron el Espíritu de Dios, mostrando que su divino poder estaba disponible para todo aquel que se arrepienta genuinamente, como la historia de Felipe y el eunuco que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 8 y versículo 38. Desde entonces, todo lo que fue anunciado en el Evangelio, hasta los ángeles se maravillaban, porque anhelaban mirar estas cosas, como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:12. Todo esto que ustedes ven, hasta los ángeles quieren maravillarse de ver estas cosas que ustedes ven. Por esa misma razón Jesucristo dijo una vez en Mateo 13 y versículo 17 lo siguiente. Mateo 13 y versículo 17. Dijo, Mateo 13 y versículo 17. Muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es pues un privilegio extraordinario ver lo que ellos no vieron y oír lo que ellos no oyeron. Ellos conocieron en parte el plan de Dios. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia de ello. Pero nosotros, siendo parte de todos aquellos que murieron en la fe, lo entendemos. Pese a que a veces soportamos con paciencia muchas pruebas, pero que al igual que ellos mantenemos la visión esperando la transferencia del mismo trono de Dios Padre de los cielos a la tierra, buscando incesantemente la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí vamos todos, ahí nos vamos a encontrar todos nosotros, no solamente la iglesia, no solamente Israel, sino todas las naciones, todo el mundo que se haya arrepentido, ahí estará. La fortaleza y confianza que los cristianos desarrollaron en su tiempo durante las primeras eras de la iglesia fue gracias al Espíritu que moraba en ellos. Porque sin el Espíritu no se puede. ¿Qué hacía Israel? Vámonos, volvámonos a Egipto. No tenían el Espíritu de Dios. En cambio nosotros no. Nosotros somos morada del Espíritu. Por eso mismo el apóstol Pablo nos anima con estas inspiradoras palabras. Romanos capítulo 8 y versículo 10. Romanos capítulo 8 y versículo 10. ¿Cuál es el eje central del plan de Dios?
¿Quién es el centro de todo? ¿Cuál es la fiesta principal que nosotros celebramos en la iglesia? El día de trompetas, por supuesto, la fiesta de trompetas. Jesucristo, pues, es la cabeza de la iglesia. Y ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, es decir, resucitará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en vosotros. ¿Por qué las primicias van a resucitar primero? ¿Por qué la primera resurrección es más valiosa que todas las otras? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, mientras que las otras personas van a necesitar también tener ese mismo espíritu con los maestros que vamos a ser nosotros para que ellos también puedan ser hijos de Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Y en nosotros se cumple esta última parte. Nosotros no vivimos para la carne, para los deseos de la carne, sino que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Rechazamos para que podamos vivir en el futuro. Se trata pues de una profunda enseñanza que todos estamos llamados a meditar con mucho cuidado. Por eso esta fiesta es una grata conmemoración y un recuerdo de que cada uno de nosotros somos morada del Espíritu, que Dios permitió gracias a su inmensa misericordia y amor que tiene por cada uno de sus hijos. Dios está complacido con su iglesia y eso es parte del regocijo que todos sentimos en este significativo día. Alguna vez, no sé si se han preguntado ustedes, ¿por qué Israel nomás tenía derecho a tener un tabernáculo, después un templo? El templo es destruido y luego Herodes lo reconstruye, hasta que finalmente en el año 70 los romanos lo destruyen. ¿Y los cristianos qué? No tienen templo. Así podrían pensar, ¿no es cierto? Pero estamos equivocados si pensamos de esa manera. Porque nosotros somos templos vivos del Espíritu. Dios no necesita levantar un templo. Y fíjense una cosa, los judíos van a levantar o quieren levantar un templo en Jerusalén para que se cumplan las escrituras acerca de la abominación desoladora. Pero son los judíos, no la iglesia. Segunda razón. Segunda razón de por qué celebramos Pentecostés en este día como hoy. Gracias al Espíritu de Dios podemos transformar nuestras vidas para siempre. Gracias al Espíritu de Dios podemos transformar nuestras vidas para siempre. Y así tiene que ser. Porque si nos volvemos atrás o miramos atrás en el pasado, ya sabemos lo que nos espera, ¿no es cierto? Acuérdense de la mujer de Lot. No podemos volvernos atrás. Gracias al Espíritu de Dios podemos transformar nuestra vida para siempre. A veces nos resulta difícil entender por qué Dios nos ha elegido para ser parte de su primera cosecha espiritual. Es difícil entender. ¿Por qué? Una vez yo hice esa pregunta a don Mario, sí, le dije, ¿por qué estoy yo en la iglesia, don Mario? Dígame, ¿por qué? El apóstol Juan nos muestra que nuestro Padre nos llamó sin siquiera merecerlo, para que un día no muy lejano seamos parte de su familia. Por eso sabemos que el gran Dios del universo está personalmente involucrado en nuestro llamamiento. Claro, claro. Todo lo que el Padre trajere a mí,
yo no lo desecharé. Acuérdense de la noche de la Pascua. Eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que el Padre trajere a mí, yo no lo desecharé, sino que lo resucitaré en el día postrero. ¿Se acuerdan de esa escritura? Bueno, ahí está pues. El Padre nos está llamando. El Padre dice que se fijó en nosotros y por esa razón estamos en la iglesia. Porque ahora nos ha dado un enorme potencial de llegar a ser hijos de Dios. Nos está invitando. Los invito a que sean mis hijos. Si es que sabemos, por supuesto, perseverar sin desmayar y sin descuidar nuestro crecimiento espiritual. Porque si nos descuidamos, estamos perdidos. Somos conscientes que nosotros no hicimos absolutamente nada para ser merecedores de ese grandioso galardón. De ahí que entendemos que es un enorme privilegio de ser parte de sus primicias dentro de la iglesia que fundó Jesucristo precisamente en un día como hoy. La excelencia de Pentecostés entonces se manifiesta en la capacidad de cada uno que nosotros tiene de transformar nuestra misma existencia, forjando nuestro carácter a la manera de Dios. Eso es pues Pentecostés. Esa es la esencia de esta fiesta. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12 y versículo 2. El apóstol Pablo ya lo sabía, por supuesto. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cada uno de nosotros siente que esa voluntad por el Espíritu que mora en nosotros debe de seguir creciendo. ¿Se acuerdan de las moneditas? ¿Quién ocultó una moneda? ¿Quién hizo fructificar las monedas? ¿Quién proclamó? ¿Quién derramó? ¿Quién creció espiritualmente? Bueno, eso es lo que Dios quiere. Tenemos pues que continuar nuestra mente y corazón haciéndonos parte de la misma esencia de su divinidad, preparándonos con diligencia para hacer la primera cosecha de la nueva creación según Dios. Ese paraíso que yo les he relatado va a estar copado primero por sus hijos, nosotros, o los que de nosotros cumplamos, o los que de nosotros perseveremos hasta el fin. Ese es el paraíso que nos espera. Este hermoso día pues nos enseña la urgencia de una nueva manera de pensar, un profundo cambio de actitud y transformación, sustituyendo nuestra mente carnal con la mente de Cristo, como nos dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Aprendiendo a morar al igual que el rey David, cuando dijo en Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No vayan allá, simplemente escríbanlo. Salmos 51:10. Crea en mí, Dios, oh Dios, un corazón limpio. Y sabemos desde ahora que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y que como entendidos comprenderán lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en el futuro. Ese es pues el sentido de esta fiesta. Es una fiesta de preparación para nuestro encuentro con Cristo, que es la próxima fiesta. Tercera razón de por qué celebramos Pentecostés. El poder del Espíritu, tercera razón de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés. El poder del Espíritu automáticamente nos hace parte de su familia. El poder del Espíritu automáticamente nos hace parte de su familia. Siempre yo me pregunto,
¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que este polvo de la tierra, que este barro del cual fuimos hechos como seres humanos, podamos transformarnos literalmente en hijos de Dios dentro de su familia? ¿Cómo es posible? ¿Qué había en la mente de Dios para hacer lo que Él hizo? Para hacer lo que Él quiere hacer de nosotros. De este barro, hacernos y transformarnos literalmente en hijos de Dios. La respuesta pues se encuentra en este día. La respuesta se encuentra en este día, queridos hermanos, porque nos explica el misterio de nuestra transformación de humanos a espirituales. Digo misterio porque se trata de algo que todavía permanece escondido y que solo ha sido revelado a su pequeña manada de la iglesia, como Pablo mismo lo escribe en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. Qué terrible, qué tremendo es Dios para hacer lo que va a hacer con todos nosotros, sin merecerlo. Primera de Corintios 2, 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misericordia, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ay, voy a repetir esto, que es tan importante. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo digo que nosotros no somos merecedores de esa gloria, pero Dios sí quiere que nosotros resucitemos para nuestra gloria, como dice acá. Dios quiere pues llevar muchos hijos a su gloria. Por eso necesitamos con urgencia perfeccionar nuestra conducta personal, para ser hallados dignos de ser parte de su familia, siguiendo el modelo que nos muestran las Escrituras. Todo lo hacemos conforme a las Escrituras. Al haber repasado y recordado estas 3 lecciones que tienen que ver con la fiesta que estamos celebrando hoy, pienso de corazón que todos nosotros estamos buscando y deseamos ardientemente ser parte de la primera cosecha espiritual. Una vez más pregunto, ¿se siente usted parte de la cosecha espiritual? Gracias a Dios que el ciclo de la cosecha de los primeros frutos aún está vigente. Y nosotros aprovechamos este tiempo para enriquecer nuestro comportamiento personal, tomando en cuenta que aquellos que culminen su carrera espiritual como primicias de Dios, ya saben que son parte de las soluciones, no de los problemas. Por favor, entendámoslo. Nosotros somos parte de las soluciones, no de los problemas. Porque siempre están buscando una mejor forma voluntaria de colaborar con la obra de Dios en este tiempo. Y porque saben que su trabajo no es en vano. Por mucho que nosotros, Dios nos cierre los ojos a algunos de nosotros, y los que continúen dirán, bueno, ya murió fulano, sutano, mengano, Dios no se olvida de la obra que hemos hecho. Él tiene anotado en el libro de la vida. Por esa razón, cuando resucitemos, el libro de la vida estará enfrente de nuestro Salvador. Y Él nos va a recompensar conforme a las cosas que están escritas. Lo que hicimos ahora. Sabemos que la diversidad es el mejor maestro para forjar nuestro carácter según Dios. Porque con humildad aceptamos todo lo que proviene de nuestro Creador. Obedecemos sin cuestionar. Cuarta razón de por qué celebramos en este día Pentecostés. El Espíritu de Dios, cuarta razón,
El Espíritu de Dios nos ayuda a vencer la guerra contra nosotros mismos. Por supuesto, el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer la guerra contra nosotros mismos. Es decir, que cuando pensamos que estamos solos, Dios está más cerca de nosotros gracias al Espíritu que nos ha dado. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Fíjense lo que nos dice Jesucristo, porque Él fue el que le dictó todas estas cosas al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y usted, querido hermano, está abriendo las puertas de su corazón? ¿Sí? Si queremos estar en la boda de la cena, en la cena de bodas del Cordero, las puertas de nuestro corazón deben permanecer abiertas. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Esa es la razón, pues, de la escritura de Gálatas. Por eso el apóstol Pablo escribió esto. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando de la crucifixión moral, porque nuestro yo debe permanecer crucificado. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Mateo 16 y versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo dijo porque estamos en guerra contra nosotros mismos. Es una facultad de decisión soberana el negarnos a nosotros mismos, porque en cada corazón hay un trono y una cruz. Si yo estoy crucificado, Cristo está en el trono. Y si yo estoy en el trono, Cristo está crucificado. Mateo capítulo 5 y versículos 29 y 30. Toda la Escritura, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para enseñar sus principios en justicia. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Aquí está Jesucristo hablando otra vez, enseñándonos algo muy importante. Dice, Mateo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, es decir, al lago de fuego. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Obviamente Dios no quiere que nosotros mutilemos cada parte de nuestro cuerpo, pero es un principio espiritual que nos está enseñando para que nosotros no seamos lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Es el complemento de la parte positiva de la escritura que acabamos de leer. Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Dice, Proverbios 23 y versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos
mis caminos. Es la parte complementaria, la contraparte, diría yo, para evitar que nuestro cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Está usted dispuesto a entregarle a Dios las llaves de su corazón? ¿Lo está? Si es así, usted ya forma parte de la primera cosecha. Claro. La verdad es que necesitamos restaurar nuestro carácter a la manera de Dios con urgencia, con prontitud, con esmero, con dedicación. Quinta razón de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés. Los primogénitos siempre obedecen a Dios. Los primogénitos espirituales siempre obedecen a Dios. Los primogénitos primero obedecen a Dios, lo honran, lo respetan y también obedecen a sus pastores y maestros. Oran por sus hermanos y hacen suyo el sufrimiento de los demás, porque saben que el amor genera más amor. Así como el odio genera más odio, el amor genera más amor. Como habíamos dicho el día de ayer, cuando un miembro de la iglesia sufre, todos sufrimos. Como el caso de María Angélica, que está muy conflictuada. O cuando un miembro de la iglesia está feliz, está contento, todos participamos de ello. El amor genera más amor. Y siempre están dispuestos a llevar su propia carga, claro que sí, caminando aún la milla extra en su carrera espiritual. Yo voy a hacer más de lo que Dios me dice. Yo no voy a cumplir solamente lo que me ha dicho. Yo voy a hacer mucho más. Por eso la Escritura dice, tontos somos, porque solamente lo que debíamos hacer, eso nomás hicimos. No caminamos la milla extra. Y finalmente, cuando caminamos la milla extra, cuando hacemos más de lo que nos dicen, vamos a brillar en la oscuridad con una suave sonrisa. Así también, las primicias espirituales conocen que el camino de Dios es mucho mejor que el recibir y que están resueltos a enfrentar los desafíos, soportando pruebas y muchas veces en silencio, y como los discípulos de Cristo, saben que aún queda mucho por aprender. Claro que sabemos, pero no lo sabemos todo. Para recibir de mejor manera cuál sea la voluntad de nuestro Supremo Creador. Nosotros aprendemos, nosotros nos autoeducamos gracias al manual de instrucciones que tenemos, la Biblia. Estamos en la universidad de la vida eterna. ¿Con qué nota nos vamos a graduar? Nuestro maestro de maestros nos va a evaluar. Así que debemos crecer para ser dignos de consumar este día como las primicias de Dios. Sexta razón de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés. Nuestro destino final se logra a través del Espíritu de Dios. Claro. Ahora nos damos cuenta lo equivocado que están cientos de personas que tienen sus otras iglesias por ahí y que dicen, usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya es salvo, no se preocupe, ya es salvo, haga lo que haga, ya es salvo. Mentira. Nuestro destino final, o el destino final de la humanidad, primero de los primeros frutos, se logra a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo podría alguien compartir con Dios si no tiene el Espíritu de Dios? Es imposible. No es posible hacer eso. En medio de su gloria divina,
Dios habla de nosotros como sus hijos. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Romanos 8, versículos 16 al 17. Aquí está pues la confirmación de lo que hablamos. Romanos 8, versículos 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Increíble. Increíble lo que Dios va a hacer con sus hijos. Increíble. Es decir, que el proceso reproductivo espiritual se inicia con el Espíritu de Dios, al unirse con nuestro espíritu humano. Y a través de esa unión milagrosa, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Eso somos, como nos dice 2 de Pedro 1:4. Es decir, que el cristiano genuinamente convertido, engendrado por el Espíritu, es un hijo de Dios, un miembro real de la familia divina. Y digo real porque la realeza va a estar con nosotros. Vamos a ser reyes, vamos a ser sacerdotes, aunque aún no en un sentido final, por supuesto, no somos reales en un sentido final, porque todavía estamos en proceso, porque todavía debemos crecer dentro del proceso de desarrollo en esta vida, como un periodo de construcción del carácter piadoso, convirtiéndonos más y más como Dios en la manera de pensar y de vivir. Estamos en ese proceso, pero vamos por ese camino, por esa senda, por ese rumbo. Pero al final de esta vida, en la resurrección, al regreso de Cristo, seremos transformados en seres espirituales divinos como el Padre y Cristo lo son. Esta verdad asombrosa ya fue registrada por el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 1 y 2. Si no hubiera la inspiración del Espíritu, imposible escribir esta escritura. Imposible. Hay que estar inspirado por el Espíritu para escribir esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Oye, te reúnes con una iglesia. ¿Cuántos son en tu iglesia? Somos pocos. Ah, no, en cambio en mi iglesia somos muchos. Ah, sí. Siga nomás, Señor. Por ahí no va a llegar a ninguna parte. Porque no le conoció a Él y porque no nos conoce el mundo. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Eterno Jesucristo preencarnado a Moisés? Ninguno que pueda mirarme podrá vivir. No se puede ver a Dios con los ojos humanos. Necesitamos transformación espiritual para verlo tal como Él es. Eso es lo que está diciendo Primera de Juan 3, versículos 1 y 2. De hecho, para ampliar sobre este tema, se nos dice en muchos pasajes de la Escritura que vamos a recibir la gloria divina del Padre y de Cristo. Notemos solo uno de ellos. Primera de Tesalonicenses 2:12. Uno de ellos. Hay muchas escrituras, yo no voy a mencionar tantas, solamente una de ellas. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 12. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 12.
y os encargamos, 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí vamos, ahí nos dirigimos. Imagínense cómo la gente dice, este se ha muerto, ya está gozando de Dios en su reino. Hay mucha ignorancia en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga pues de hacer eso, que no entiendan, que no comprendan. Como herederos con Cristo, recibiremos el dominio sobre todas las cosas, la vara de autoridad que se encontraba en el arca del pacto, incluyendo todo el vasto universo. Al igual que tiene Cristo. Yo continuamente estoy ahí en el internet admirando el universo, recibiendo las noticias de la NASA, de los vuelos extraplanetarios, de cómo algunos elementos que han sido enviados al espacio van llegando a diferentes lugares. Recientemente uno de ellos llegó a Mercurio. Bueno, todo esto estoy viendo y veo la inmensidad del universo. Siempre me pregunto y me digo yo, ¿cómo puedo saber yo a qué distancia está aquel elemento, aquella luz o aquel astro? Si dice que se encuentra a 360 años luz, ¿a qué distancia de nosotros se encuentra? Fácil, muy fácil de calcular. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. De ahí sale la respuesta. Y para ejercer el dominio, realmente el dominio sobre todas las cosas, incluyendo los furiosos hornos termonucleares de 50,000 millones de billones, por favor, entiéndame bien, de soles. Voy a repetir esto. Y para ejercer realmente el dominio sobre todas las cosas, incluyendo los furiosos hornos termonucleares. ¿Por qué digo hornos termonucleares? Porque en muchas partes del vasto universo se están produciendo tremendas explosiones. Están muy lejos de nosotros. Termonucleares de 50,000 millones de billones de soles, y cada partícula subatómica de cada átomo, de cada molécula en la extensión del cosmos. Se requiere para ello el poder omnipotente de Dios. Es imposible de otra manera. Vamos a necesitar el poder de Dios dentro de nosotros para mantener nuestra herencia. Porque con nuestras mentes físicas es imposible entender esto. Como seres humanos que somos, no podríamos contar todas las estrellas individuales del universo. No podemos. Por más que la hagamos a una por segundo, tardaríamos 1 billón de vidas para poder contar todas las estrellas. Pero Dios, en el libro de Salmos, nos dice que Él conoce todas las estrellas por su nombre. Por su nombre. Salmos 147 y versículo 4. Ahí está pues el poder de Dios, ahí está la inmensidad del universo. Ahí está lo que David decía, que realmente estaba admirado de lo que veía en el cielo. Porque él entendía todo esto. Salmo 147, versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Y nosotros necesitaríamos, contando una por segundo, 1 billón de años para contar todas las estrellas. Contando una por segundo. Porque si tardamos más, se prolongaría.
pero Dios cuenta todas las estrellas y las llama por su nombre. Ahí vamos a ir también nosotros, hermanos. Vamos a gozar de ese enorme universo que cada vez está en más extensión. Yo no sé por qué el universo se sigue extendiendo. A veces uno empieza a pensar, empieza a decir, bueno, ¿no será que Dios está tramando algo más? Consideremos esto. Los seres humanos son convertidos un día para poseer la naturaleza divina, la gloria divina y el poder total sobre la creación, es decir, el intercambio de conocimiento infinito de Dios. Ahí nos está Dios preparando. Todo esto requiere nada menos de la divinidad de Dios. Esta verdad bíblica que todavía se encuentra escondida viene como un shock para los que han oído solo el punto de vista tradicional de la corriente principal del cristianismo. Claro, con respecto a la última recompensa de los justos. No entienden. No entienden. Séptima razón de por qué celebramos la fiesta de Pentecostés. Se trata de la razón por que Dios nos ha colocado aquí. Se trata de la razón por que Dios nos ha colocado aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta lo que trae consigo esta fiesta de Pentecostés? Estamos aquí porque es el último destino potencial de toda la humanidad. Es el propósito inspirador para el que fuimos creados. Como Jesucristo citó al ver nuestro futuro diciendo, vosotros dioses sois, en Juan 10:34. Es decir, que nuestro futuro no podría ser más alto o más excelso del que Dios nos va a conferir. Salmos capítulo 50 y versículo 1. Fíjense lo que dice, hay que entender las palabras, no es cuestión de leer, no es cuestión de correr rápidamente las escrituras, hay que entender lo que estamos leyendo. Dice, el Dios de dioses. ¿De qué dioses? ¿De qué dioses está hablando? ¿Está hablando de los dioses falsos? ¿Está hablando de los estucos, de las piedras, de las maderas? No, está hablando de nosotros. El Dios de dioses, el Eterno, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El Dios de dioses. Eso cantamos también en un himno, ¿se acuerdan? Salmos 82:1. Salmos 82:1. Esto va a acontecer cuando todos sus hijos resuciten en la primera resurrección, suban al cielo, a las nubes, bajen con Jesucristo cuando ponga sus pies en el monte de los olivos y luego nos lleve a su santo templo, al templo del milenio. Y ahí Jesucristo estará con sus hijos. Y ahora viene la escritura que dice, Salmos 82:1, Dios está en la reunión de dioses, en medio de los dioses juzga. ¿De qué dioses está hablando, por favor? Está hablando de nosotros. Dios está en la reunión de dioses, en medio de los dioses juzga. Salmos 82:6. Hay mucha escritura, yo solamente estoy citando 3. Hay muchas escrituras de esto. Salmos 82:6. Esta fue la escritura que acotó Jesucristo y que está registrada en Juan 10:34. Esta fue la escritura que acotó Jesucristo y que está en Juan 10:34. Dice, Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Más claro? H2O.
vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ese es nuestro futuro. Ese es el destino final que Dios nos tiene reservado. Por supuesto que la doctrina falsa de la Trinidad no permite que la familia de Dios se expanda de esta manera. Claro. De hecho, la Trinidad niega la verdad más grande que podemos saber, que Dios es una familia creciente de la cual podemos llegar a ser parte. Nos sentimos ya parte de la primera cosecha. La verdad asombrosa está en la inmensidad de la mente y la grandeza de su ámbito. Por eso necesitamos aferrarnos al destino impresionante y glorioso que Dios nos ha prometido en su palabra para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Esa es la fiesta de Pentecostés. Eso es lo que significa esta fiesta. En conclusión, queridos hermanos, después de analizar las 7 razones de por qué celebramos Pentecostés, Dios ya hizo su parte con cada uno de nosotros, claro. Él nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como nos dice 2 de Timoteo en el capítulo 1 y versículo 7. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos está hablando de los frutos del Espíritu. Por tanto, el éxito espiritual para culminar nuestra carrera solo depende de cada uno de nosotros. Solo depende de cada uno de nosotros. Porque sabemos que esta maravillosa fiesta apunta, marca, gatilla directamente al corazón mismo de quienes ya nos sentimos las primicias de Dios. Eso hace esta fiesta. Al recordar en este día la entrega de su Santo Espíritu, unidos bajo la misma mentalidad, digamos de corazón, manos a la obra, y juntos trabajemos en pro de nuestro futuro que nuestro Padre nos tiene reservado. Que la luz de Dios nos siga iluminando y sobre todo mantenga muy en alto nuestra salud espiritual y nos acompañe en nuestro desafío que aún nos queda por delante. Que así sea.